En la convocatoria de mayo del 2010 nos dan un sistema de ecuaciones que vamos a simplificar cada ecuación para poder resolverlo de manera más sencilla, ¿vale? Entonces en la A, lo primero que voy a hacer es aplicar distributiva aquí, ¿vale? Entonces sería x por 3, 3x, y x por x, x cuadrado, menos 1 por 3, menos 3, menos 1 por x, menos x, igual, aquí lo mismo, este multiplica por este multiplica por este, tendríamos menos 3 por 5, menos 15y, menos 3 por 4, menos 12, más x al cuadrado. Fijaros que si este x al cuadrado lo paso al otro lado sería x cuadrado menos x cuadrado, que sería 0, y por eso se va. Entonces tenemos 3x menos x, en este lado aquí estoy poniendo todo lo que tiene incógnita, el menos 15y pasa sumando, más 15y, igual, aquí dejaríamos el menos 12 que está en este miembro y pasaríamos el 3 sumando. Vale, entonces ahora aquí operamos 3x menos x, 2x más 15y, y menos 12 más 3, menos 9. Ya tenemos la ecuación A simplificada, que la voy a poner aquí, que es 2x más 15y igual a menos 9. Vamos a volver aquí y vamos a simplificar la B. Fijaros que este puede pasar aquí multiplicando y el 3 lo mismo, puede pasar aquí arriba multiplicando. Entonces tendríamos 3 en la B, 3 por 3x más y igual a 2 por 2x menos y más 5. Y ahora aplicamos aquí distributiva en ambas partes. 3 por 3x, 9x, 3 por y, 3y. 2 por 2x, 4x, 2 por menos y, menos 2y, y 2 por más 5, más 10. Lo mismo, lo que lleva x y y a la izquierda y lo que no a la derecha. 9x más 3y menos 4x más 2y va a ser igual a 10. Por lo tanto, operamos 9x menos 4, 5x y 3y más 2y, 5y igual a 10. Esta la podemos simplificar dividiéndola toda ella por 2. No es obligatorio simplificar la ecuación, pero nos facilita los cálculos. Ay, perdón, los 5 no, por 5. Aquí dividiríamos por 5. Porque el 5 no es divisible por 2. Entonces, 5 partido a 5, 1, o sea, 1x, que es x. 5 partido a 5 también 1, entonces y 10 por 5, 2. Por lo tanto, esa es la ecuación B, que simplificada me queda x más y igual a 2. Fijaros que simplemente multiplicando la ecuación B por menos 2 podré eliminar las x. Tendríamos la A la dejo como está y la B multiplicamos menos 2 por x, menos 2x, menos 2 por y, menos 2y, y menos 2 por 2, menos 4. Sumamos, aquí salen las x, 15y menos 2y es igual a 13y, y menos 9 menos 4 es igual a menos 13, por lo tanto y es igual a menos 13 partido 13, que es igual a menos 1. Y simplemente sustituyendo aquí tenemos que x menos 1, porque la y es menos 1, es igual a 2, por lo tanto x es igual a 2 más 1, que es igual a 3, y ya tendríamos el sistema resuelto, pero vosotros en el examen comprobaríais para daros cuenta que no habéis cometido ningún error. Un saludo.